¿Puede un solo hombre cambiar el curso de la historia? A lo largo del tiempo ha habido hombres que han transformado por completo el mundo que los rodeaba. Sin embargo, eso no fue suficiente. A raíz del estreno de la película Napoleón, del director Ridley Scott, en la que protagonizaron Joaquin Phoenix y Vanessa Kirby, y se encuentra actualmente en cines y en Apple TV, hablaremos de este personaje, el cual para algunos era ambicioso, reservado y amante de la soledad. Sin embargo, no hubo amor más grande en su vida que su esposa Josefina, a la cual convirtió en emperatriz. Pero volviendo un poco en el tiempo, ¿quién era Napoleón? Tras comenzar como parte del ejército francés, fue subiendo rápidamente dentro de los eventos que se fueron desarrollando como parte de la Revolución Francesa. Dentro de los primeros importantes que se le reconocen fue que en 1796 obtuvo el mando de las fuerzas francesas en Italia. Posteriormente, logró el bloqueo de las fuerzas británicas en Egipto, lo cual le fue muy reconocido en su nación. Sin embargo, cuando tuvo la oportunidad, regresó a Francia, debido a que el directorio estaba muy desprestigiado y había un vacío de poder que pretendía ocupar. Aunque esto no lo hacía solo, pues uno de los miembros del directorio, Sieyès, le pidió que lo apoyara con un golpe de estado, plan del que también formaba parte su hermano Lucien. Este golpe lo lograron dar el 18 de Brumario, el 18 de noviembre de 1799, tras el que se convirtieron en cónsules Napoleón, Sieyès y Ducos. Debido a este golpe, Napoleón obtuvo el poder, pero buscando hacerlo más permanente, se convirtió en cónsul vitalicio, lo cual después de un tiempo no le fue suficiente, declarándose emperador en la Catedral de Notre Dame en 1804. A partir de ahí, consiguió obteniendo grandes victorias. La mayoría de ellas están relatadas en la película, la cual les recomendamos que vayan a ver, pues en ella se van mezclando dos tramas importantes en la vida de este ilustre personaje. Sus logros militares a lo largo de su ascenso y caída, dentro de los que uno de los momentos importantes a resaltar fue la batalla de Austerlitz. Esta batalla enfrentó el 2 de diciembre de 1805 al ejército francés liderado por Napoleón contra las fuerzas de los imperios ruso y austriaco, uno liderado por el zar Alejandro I y otro por el emperador Francisco I. Al vencerlos rápidamente, Napoleón I obtuvo uno de los grandes logros dentro de su imperio. Pero no solamente se narran las batallas en esta película. El otro lado de la trama es la relación de Napoleón con el amor de su vida, Josefina. Sobre ella, tradicionalmente se tiene una idea muy general. Recientemente, la BBC publicó un interesante artículo titulado La fascinante y no tan conocida vida de Josefina Bonaparte, la primera esposa de Napoleón. En él nos narra desde su nacimiento en las islas del Caribe hasta su llegada a la corte francesa al lado de su primer esposo, y cómo tras ser repudiada por no cumplir los estándares que se exigían en su época en las cortes francesas, y tras ser recluida en una casa donde fue acogida gracias a los contactos de su familia, hizo algo que pocas de las mujeres de su época hacían: denunciar a su esposo, denuncia la cual ganó y con la cual logró regresar a las cortes francesas con todos sus privilegios. Y al mismo tiempo, durante este periodo, se fue convirtiendo en la mujer de sociedad que posteriormente conocería a Napoleón. Otro de los datos interesantes mencionados en este artículo es que se menciona cómo tanto Josefina, como que en ese momento se llamaba Rose, como su primer esposo, terminaron en las cárceles francesas debido a la época de terror de Robespierre. Y mientras él sí sucumbió a manos de ellos, ella logró salvarse gracias al fallecimiento de Robespierre. Tras lo cual regresó a la alta sociedad y tras conocer a Napoleón y relacionarse con él, a los 2 años se convirtió en su esposa, siendo una parte importante
dentro de su imperio, pues era el apoyo que tenía detrás de todos sus logros, elemento que resalta de forma magistral la película. Dentro de sus grandes atributos, Josefina contaba con el ser una gran diplomática, la cual ayudaba a Napoleón en aquellos momentos que tenía de ira. Dentro del lado negativo, era una gran derrochadora, o al menos eso se menciona, al darse cuenta de los más de 700 vestidos y 500 pares de zapatos con que llegó a contar en su vestidor. Sin embargo, a pesar de ser tan importante en la vida de Napoleón, este finalmente le pidió el divorcio, ya que no le podía dar un heredero, lo cual era lo que más deseaba el emperador. Y tras dejarla, se casó con María Luisa de Austria en 1810, con quien concibió a su hijo Napoleón II. Dentro de los grandes logros de su gobierno se encuentra el Código Napoleónico, el cual se puede considerar como su gran obra. Junto a él, logró fomentar la libertad religiosa, con la que igualó los derechos de todos, incluyendo católicos, judíos y protestantes. Además, desarrolló el sistema de carreteras y alcantarillado e introdujo el sistema métrico decimal. Por otro lado, dentro de las grandes cosas que realizó en su gobierno y que en su momento no fue tan significativo, pero posteriormente se entendió la magnitud del mismo, fue la venta de Luisiana a los Estados Unidos en 1803, cuando aún era cónsul. Venta que realizó debido a que consideraba que le costaba más conservar dicha posesión que venderla, pues era más complicado defender sus territorios en Norteamérica, por lo que decidió concentrar todos sus esfuerzos en Europa. Para 1812 comenzó el declive de su imperio, tras la invasión a Rusia. A pesar de que lograron llegar hasta Moscú, en donde Napoleón creyó que Alejandro I finalmente negociaría la paz, esto no fue así, ya que desde que llegaron a territorio ruso, se enfrentaron con la estrategia de la tierra quemada, con la cual los rusos iban quemando todo lo que había tras ellos, al irse protegiendo del ejército francés. Gracias a esta estrategia, los franceses no tuvieron con qué abastecerse, y tras permanecer breve tiempo en la capital rusa, decidieron regresar a Francia por miedo a perder el poder. Además, el intenso invierno ruso diezmó las tropas francesas. Sobre esta serie de batallas y de invasiones, tenemos el libro de Guerra y Paz de León Tolstoy, el cual se fue publicando como fascículos de revista en un principio, y precisamente habla de las familias rusas durante esta invasión del ejército napoleónico. Al respecto, también podemos ver la serie Guerra y Paz, que es una miniserie franco-italiana del 2007 dirigida por Robert Dornhelm, en la cual se hace hincapié precisamente en estas técnicas que usaron los rusos para librarse del ejército francés. Ya para 1814 fue obligado a renunciar y tras haber sido desterrado a la isla de Elba, logró volver al año siguiente durante un periodo de 100 días, tras el cual fue vencido en la famosa batalla de Waterloo y finalmente fue desterrado a la isla de Santa Elena, en donde falleció en 1821. Tras ver estos datos sobre Napoleón, podemos preguntarnos, ¿quién fue realmente? Y cada quien tendrá una respuesta diferente. Mientras para algunos siempre será el gran conquistador, para otros podría ser un hombre que siempre estuvo en busca de algo que no consiguió, pues a pesar de que tuvo el mundo a sus pies, siempre buscó ser aceptado por aquellos miembros de la aristocracia que realmente nunca lo aceptaron en su círculo, pues incluso al dejar al amor de su vida por tener un hijo que formara parte de ellos, no consiguió esta aceptación que tanto buscaba. Por lo que podemos decir, ¿de qué sirve tener grandes logros si no logran llenar todos los vacíos? Napoleón finalmente murió solo, y aunque posteriormente se descubrió que no había fallecido de cáncer en el estómago como se creía, sino que también dentro de su cuerpo tenía fuertes cantidades de arsénico, hay quienes consideran que esto se debe a que fue envenenado. Otros piensan que era algo normal en la época, pues el arsénico se encontraba en todas partes. Ya fuera una o la otra, la realidad es que a pesar de todo lo que logró y de haber contado con el apoyo del pueblo hasta el final, Napoleón no logró mantener su imperio hasta el final, lo cual nos lleva a preguntarnos, ¿fue suficiente? ¿Fue suficiente conquistar grandes territorios para él y su familia? ¿O que el gran pintor Jacques-Louis David realizara grandes obras para él, como aquella en donde está Napoleón cruzando los Alpes? ¿O incluso que el gran Beethoven compusiera su tercera sinfonía en su honor, aunque posteriormente, decepcionado de su coronación, le cambiara el nombre a Heroica y expresara, en el título de la misma, compuesta para festejar el recuerdo de un gran hombre? Realmente,
¿Todo esto fue suficiente? ¿Valió la pena?